Conmigo al profeta. Vamos a leer un texto que no voy a leer en esta mañana, voy a leer un capítulo. Voy a leer un capítulo, que es el capítulo 40 de Isaías. 40 de Isaías. Y permitidme, con todo el respeto del público, con todo el respeto del público, de que lea el capítulo. Y hay algo, hermano, querido hermano y hermana, aquellos que llevamos muchos años y años ya en el Evangelio, de que a raíz que vemos pasar el tiempo, cada vez se leen menos las Escrituras. Y ya no es el mayor problema, que es un gran problema, que no se lean en nuestras casas ni en nuestros hogares, que se lee muy poco, sino que aparte cada vez se leen menos incluso en los púlpitos. En los púlpitos. Y yo, querido hermano y hermana, me niego, y permitidme, sabéis que cada día soy más claro, y más cuando va uno cumpliendo años más, y cuando el Espíritu Santo cada vez te lo va poniendo más claro aún más, ¿no? Porque es de parte de Dios, ¿no? Yo me niego a dar charlas motivacionales, que se dan en muchos lugares. Hay muchos lugares, incluso iglesias, ¿no? Que hay muchísima gente y gente muy bien, muy feliz, muy a gusto, pero que cuando tú escuchas lo que son charlas motivacionales, ¿no? La gente salen, pero la gente lo que le suele durar eso son horas, ¿verdad? Horas. Lo que permanece en el corazón es la palabra de Dios. Yo me niegue, aunque me digan, mira, que si tú das charlas motivacionales vamos a llenar una bodega, vamos a ser 1000 personas, 1500, me niego porque lo que llena el corazón, porque lo que libra las almas, porque lo que sana las heridas, porque lo que trae salvación es la palabra bendita de Dios. Y no hay otra, querido hermano y hermana, no hay otra. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermano, tiene que resplandecer en los púlpitos. La palabra de Dios tiene que resplandecer en los púlpitos. Tú empiezas a escuchar cosas y se charla por aquí, ilustraciones, te ilustro, te cuento, te doy un chiste, un versículo así, pum, pum, y todos muy bien, todos muy felices, eres un guerrero, eres una guerrera, lo vas a conquistar todo, y después ni se conquista nada, ni nada, las vidas hechas polvo, los matrimonios rotos, y poca santidad, poca seriedad, poca responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo desde aquí, querido hermana y hermano, de que está viendo, ya desde hace años, no se ha visto esa decadencia, pero oremos, hermano, intercedamos, de que la palabra de Dios siga resplandeciendo los púlpitos y sobre todas las cosas en nuestros corazones, como decía el apóstol Pablo, que abunde en vuestros corazones la palabra de Dios por encima de todo. Amén. Quiero deciros de que esta mañana voy a leer el capítulo 40 y os voy a dar una introducción. Siento los hermanos Carmen y Rafael que no van a estar aquí la semana que viene, porque voy a compartir el final y lo voy a compartir en 2 veces, os lo vais a perder. Pero se graba, se pone en YouTube, en Facebook, con que lo podéis ver. Pero voy a dar una introducción esta mañana del capítulo 40, que vamos a leer en esta mañana, porque a mí personalmente me ha hablado mucho y me ha motivado mucho este texto. Este texto es un texto que al final hay versículos que se conocen muy bien, que se conocen mucho, que incluso lo tenemos en cuadros en la casa, etcétera, etcétera. Pero a mí en estas semanas últimas me ha motivado, me ha animado, porque evidentemente todavía no estoy en el cielo y hay cansancio, hay fatiga, hay agotamiento, hay pensamiento. Es decir, estamos rodeados de situaciones difíciles, y de vez en cuando pues necesitamos esa palabra que te levanta, esa palabra que te renueva, esa palabra que trae refrigerio a tu vida, ¿verdad? Y a mí personalmente me ha motivado mucho este texto, ¿no? Dice el capítulo 40 de Isaías, lo voy a leer como yo suelo leer rápido, porque después me voy a parar en varios textos, pero por favor, vamos a leer hoy la palabra de Dios, Y sabéis que yo tampoco soy largo, hermano, creo que tampoco debemos de ser muy largos, pero la palabra de Dios que quede como fundamento en nuestras vidas. Dice consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya, como este momento de adoración que hemos tenido ahora, que hemos acabado la adoración y hemos tenido esa imagen del Señor abrazándonos en su regazo, ¿verdad? Y Él besándonos como nuestro papá. Pues así dice el Señor, Él nos pastoreará, como a cordero en su seno Él nos lleva. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Yo no sé que alguna que otra religión, y sabéis a qué religión me estoy refiriendo, que también tiene la Biblia, no tenga este texto presente, ¿verdad? ¿A qué imagen le compondremos al Dios glorioso? ¿Una talla? ¿Algo de madera? ¿Algo que podamos hacer? ¿Podemos comparar al Dios de los cielos a eso? ¿A algo que hace el hombre? ¿Verdad? Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La grandeza, el todopoderío del Señor, de los cielos infinitos, aleluya. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y habla tú, Israel, mi camino está escondido de ti?
y de mi Dios pasó mi juicio, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, oh Jacob, y hablas de ti, tú Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice el Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. He querido leer este texto ya para la semana que viene, compartiremos los últimos versículos, pero hermanos y hermanas, hay momentos donde en la vida somos llevados a situaciones dramáticas, a situaciones serias, a situaciones de riesgo, en definitiva, a situaciones de riesgo. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser espirituales. Estas situaciones, junto con otros momentos que estamos viviendo ahora por este calor que sufrimos y que en cierta manera nos debilita físicamente, nos entra ese cansancio, ¿verdad?, físico, pero también por esto que conocemos como, que ya hemos hablado de esto, por esta fatiga pandémica que estamos sufriendo. ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Parecía que eran meses, ya llevamos año y medio, ya prácticamente cuando nos demos cuenta son 2 años de nuestra vida, son 2 años que ya no vuelven más, son 2 años de nuestras vidas que quizás nos han agotado, hemos entrado en esa situación crítica de crisis, cuestiones económicas, de trabajo, de familiares que se han ido, que no están con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay desesperación, situaciones de frustración, situaciones que tú te encuentras con una problemática en tu entorno, porque hay situaciones familiares que tú quisieras tener respuesta y no tienes respuesta, porque la respuesta la tiene Dios, y hay quien está buscando esa respuesta, pero hay una lucha porque no quieren reconocer a ese Dios glorioso y que realmente tú le estás mostrando, pero no quieren reconocer, no obedecen lo que es la palabra, lo que es ese Dios glorioso, lo que es ese Dios que puede hacer y que responde cuando ve un corazón humilde, sencillo, que busca su rostro y que está ahí, y que hay situaciones muy, muy lamentables que estamos viviendo, hay miedos, hay cansancio físico, espiritual, desesperanza, agotamiento. Este texto que hemos leído está en una situación muy peculiar dentro del libro de Isaías, y ahora te voy a dar una pincelada. Este texto está para recobrar fuerzas, para decirle al pueblo, aún antes de que pase por algo que va a pasar desde una perspectiva histórica y cronológica, que era antes de que pasaran por el cautiverio, ya el Señor le va a decir que van a pasar por momentos difíciles, pero que Él consuela y que Él le va a dar fuerzas al que está cansado, y al que va a atravesar esa situación difícil, dramática, drástica, de estar exiliado. Él le va a levantar y le va a renovar las fuerzas como las águilas. Antes de que todo suceda, ya Dios está hablando. Daros cuenta que este libro históricamente está escrito en el año 700 y pico antes de Cristo, y el hecho que aquí se describe, que es el exilio, proféticamente va a ser en el 585, es decir, de que antes de que suceda el exilio, ya Dios sana la herida. Antes de que la herida esté, ya el Señor la sana. Y este texto está para eso, para traer consuelo a su pueblo, para traer fuerzas renovadas
a su pueblo. Él va a decir: consolaos, consolaos, pueblo mío, yo estoy con vosotros. Realmente esto es tremendo. Si te das cuenta, la Biblia, ¿cuántos libros tienes? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. 27 en el Nuevo. Y el libro de Isaías divide exactamente esa historia. Cronológicamente la historia, la literatura hebraica la divide en este capítulo 40, por lo tanto hay 39 capítulos que hablan de algo y un capítulo 40 que va a poner en situación consuelo, salvación, fuerza, restauración, renovación a los otros capítulos de Isaías. Se le ha llamado el Evangelio del Antiguo Testamento al profeta Isaías, a este libro del profeta Isaías, porque trae algo tremendo de parte del Mesías, revelado proféticamente en este libro. Algo tremendo, y va a traer el consuelo, y va a ser el que va a perdonar los pecados, y va a sanar las heridas producidas por el cansancio, por el agotamiento, aún por los pecados que podamos tú y yo tener o haber cometido. Por eso Jesús dice: aquellos que estáis trabajados, cargados, venid a mí, porque yo doy descanso a vuestras almas. Aleluya, aleluya. Daros cuenta, el pensamiento espiritual de los evangelios, el pensamiento de este libro, de la palabra de Dios aquí en el profeta Isaías. El Mesías trayendo y preparando el camino a Juan el Bautista, que ahora vamos a ver, pero proféticamente trayendo al Mesías, que es aquel que va a perdonar el pecado y va a traer consuelo a cada vida que se acerca a él. Hay algo que tenemos que resaltar, ¿no? Y es que si el Nuevo Testamento empieza con la historia de Juan el Bautista, el predecesor de Cristo, anunciando la venida del Mesías, y termina con el libro del Apocalipsis, con el nuevo cielo y la nueva tierra, este capítulo de Isaías, que empieza con la segunda mitad, contiene el pasaje profético que predice la venida también de Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto, verso 3, en el desierto: prepara el camino para el Señor, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Preparó el camino a Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando leemos hasta el final del libro, nos encontramos que el capítulo 66 habla acerca del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios está creando. De manera que aquí en Isaías hallamos una asombrosa y algo tremendo, con un paralelo para esos evangelios que ya nos muestran de una manera real y personificada a nuestro Señor Jesús. Hay en los capítulos anteriores exhortaciones, advertencias, consejos serios, profundos de parte de Dios, mezcladas con la venida del Mesías, pero sobre todo profecías acerca de las naciones vecinas, su cautiverio en Babilonia y sufrimiento por todos sus propios pecados. Eso lo vemos en los primeros capítulos 39 del libro de Isaías. Pero la segunda parte, sus siguientes 27 capítulos, como trae el Nuevo Testamento, lo que trae es consuelo, salvación, acabando con los juicios del Señor y con cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que acaba también Isaías. Aleluya. Te doy estos datos para que conozcamos, ¿verdad? Y conozcamos un poquito más la palabra, porque de otra manera quizás no tenemos ocasión. Consolaos, consolaos, va a decir el Señor en el primer texto. Consolaos, consolaos. Se lo va a decir a Jerusalén, que aquí representa a Israel, evidentemente. Había que hablarle al corazón, porque el tiempo del exilio, debido a esa situación pecaminosa y miserable de su estado, del estado espiritual que tenía el pueblo de Israel, de ese pecado, estaba por llegar a su fin. El Señor prepararía el camino para cuando su pueblo volviera de Babilonia a la Tierra Santa,
Un viaje aproximadamente de 1.400 kilómetros que tenían que hacer. Aquellos, evidentemente, que se cansaran en ese trayecto, recibirían nuevas fuerzas. Dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y está hablando, querido hermano, y muchas veces esto no lo sabemos, no lo conocemos, pero está hablando de ese viaje proféticamente que ellos tienen que hacer del exilio a la tierra. Y en ese camino iban a caer, iban a flaquear, iban a tener pocas fuerzas, pero el Señor iba a restaurar su fuerza porque era Él el que los pastoreaba y los llevaba en sus brazos. Aleluya. Aleluya. Por eso te dice esta mañana el Señor a ti y a mí, consolaos, consolaos, porque por la trayectoria que tú estás pasando, yo estoy contigo. Yo te llevo en mis brazos. Yo he muerto por ti. Yo he muerto por ti y te he dado gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Te he vestido con un manto profético a ti, te he quitado tus ropas de harapos y te he vestido con ropas blancas, resplandecientes. Y aún más te he sentado con Cristo mío en los lugares celestiales. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque yo estoy con vosotros. Es algo tremendo. ¿Por dónde estás pasando? ¿Estás pasando por fuego? No te quemará, dice otro texto aquí de Isaías un poquito más adelante. Por eso digo que después de este capítulo 40, todos los textos que tú vas a leer en Isaías son textos de fuerza, de renovación, de aliento, de motivación, de que Dios está. Aunque pase por las aguas, va a decir otro texto, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por dónde estás pasando? ¿Estás pasando por una situación difícil? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, querido hermano y hermana. Eso no se nos puede ir del corazón. Aún pases por el desierto que pases, la presencia de Dios nunca falta. Sea física o aún sea espiritual como nosotros hoy. Hubo un momento que fue física. El pueblo de Israel pasó por un desierto, aún antes de esto, ¿verdad? Por un desierto, y pasó por un desierto, aún en contra y murmurando en contra del Señor y haciendo tal y cual, pero aún el Señor estaba allí. Nunca faltó la presencia de Dios. La Shekinah estaba en el campamento de Israel, como columna y como fuego. Allí estaba la presencia de Dios. Si tú estás pasando por un desierto, si tú estás pasando por un momento de angustia, si tú estás pasando por una situación que no entiendes, que no comprendes, que te se escapan de las manos, descansa en el Señor y espera en Él, porque Él está, Él no te abandona, Él está contigo y te dice en esta mañana, consolaos, consolaos, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, Él no falta, Él no falta, consuélate, Él está. Sus manos están contigo, sus manos están contigo. Consolado, consolado, porque Dios está con cada uno de nosotros, hermano. Hay que tener ánimo. Y ese ánimo que tú y yo tenemos es un ánimo que, como habla también el texto, porque el Señor dice, ha perdonado vuestros pecados. Y ya lo dice aquí en el profeta Isaías, contra más nosotros, que ya eso lo hemos percibido. Porque ya sucedió literalmente. Cristo, los cielos fueron abiertos y Cristo bajó del cielo y murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para consolar tu vida. Porque antes, como dice el apóstol San Pablo, estábamos sin Dios y sin misericordia. No nos podíamos acercar a Dios, no había manera, había una pared intermedia. Los gentiles con los judíos, etcétera, etcétera. Pero Cristo abolió la enemistad entre judío y gentil. Y en la cruz del Calvario fueron quitadas todas las enemistades. Y hoy nos podemos acercar a la bendita presencia. No es que nos podemos acercar, no. Estamos. Porque su Espíritu Santo está con nosotros.
Nosotros somos morada del Espíritu Santo, habitación del Señor aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Tu pecado, mi pecado, aquello que nos separaba del Dios glorioso y todopoderoso, fue quitado. Hoy tú y yo nos podemos acercar al Señor y lo podemos abrazar y Él nos abraza a nosotros. Qué bueno, querido hermano y hermana. Qué bueno de que podamos entender esto, hermanos. Y ahí, entrando un poco en el texto, ¿verdad? Entrando un poco en el texto, esa voz que clama en ese verso 3 de manera profética se identifica con esa voz de Juan el Bautista. Hay que preparar ese camino que había que preparar al Mesías, quien toca, quien perdona, quien trata verdaderamente el corazón y el que sana y cura en toda herida, el que da fuerzas, el que motiva, el que anima, pues, ¿verdad? El que se lleva todas nuestras cargas, en las cargas en la cruz del Calvario, el que sana toda llaga y todo es bendecido de parte de Él cuando Él está. Todo aquello que pueda impedir o ser obstáculo para que esa presencia gloriosa sea manifestada en nuestras vidas. Todo eso hay que quitarlo, hay que suprimirlo. Y va a decir el verso 4, todo valle sea alzado, bájese todo monte. Es decir, en un sentido ya espiritual, vamos entrando en el texto de que realmente todo eso hay que suprimirlo por medio de lo que va a pedir, el Señor, y es el arrepentimiento. Arrepentimiento a un Dios glorioso, de volvernos a Él porque le hemos vuelto la espalda y por lo tanto nuestro camino es el exilio, son las malas influencias, es el desierto, pero que ahora bájese, quítese todo aquello en arrepentimiento, porque el Señor perdona y el Señor consuela. Y le va a hablar a su pueblo desde esta perspectiva. Todo aquello que pueda apagar esa presencia gloriosa en nuestras vidas, hay que quitarlo, suprimirlo por medio del arrepentimiento. Falta de fe, orgullo, autosuficiencia, dudas, incredulidad, prejuicios contra la palabra de Dios, asperezas, inmadurez, quejas, frialdad, falta de amor, falsa adoración como la había en el pueblo de Israel. Todo esto hay que arrancarlo. Va a decir el texto, y se manifestará la gloria y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Todo aquello cuando se quita, cuando es quitado, cuando es perdonado por medio de un arrepentimiento sincero, todo eso es quitado y la gloria de Jehová se manifiesta en medio de su pueblo. Aleluya. Qué bueno es que tengamos esa presencia, ¿verdad? Porque todo esto hay que arrancarlo, arreglarlo, y la presencia de Dios nos inunda, porque Dios dice, Dios ha hablado, Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque versículos 6 y 8, porque el hombre es como nada, dice el texto, es como la hierba, y la flor del campo se marchita y desaparece. Hoy veis una flor muy bonita, pero mañana no está. Así somos nosotros. Dice que así es la gloria del hombre. Hoy es muy bonito, muy bello, muy tal, pero mañana no está. Hoy hay hermanas y hermanos muy bellos, muy hermosos, pero mañana, cuando pasa el tiempo, ya esa gloria, ya esa belleza, ya no está. Esa es la gloria del hombre. Ese es el hombre. Hoy es, pero mañana no es nada. Por eso, pero la palabra de Dios, dice el Señor, pero la palabra de Dios permanece y es para siempre. Si el pueblo de Israel pasó por donde pasó, fue por su corazón, porque tenía un corazón enaltecido, un corazón que no le daba la gloria que Dios se merece. Pero cuando Dios ve que hay corazones que a Él se le dan toda la gloria, Dios derrama de un poder extraordinario, y Dios derrama de su bendición sobreabundante en medio de su iglesia. Jerusalén dice, anuncia, proclama las buenas nuevas. Dios viene, el Señor como el buen pastor viene a pastorear a su rebaño, dice el texto. Pero ahí lo podemos ver, el buen pastor. ¿Quién fue el buen pastor? Nuestro Señor Jesús. El buen pastor, yo soy el buen pastor y la vida da por las ovejas.
Él es el buen pastor. Y ese es el pastor que tú y yo tenemos. Por lo tanto, este texto de Isaías nos va encaminando a todo ese proyecto que ya tiene Dios hacia el Mesías y a esa consolación que va a traer a su pueblo, pero que también va a profetizar sobre aquellos que van a creer en el Mesías como Señor y Salvador de sus vidas. El Señor, como buen pastor, viene a pastorear a su rebaño. Como pastor, dice el verso 11, apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. ¿Cómo nos lleva Jesús? ¿Cómo te lleva a ti Jesús? ¿Cómo nos lleva el Señor? Si no es en sus brazos. Si no es en sus brazos. Nos lleva como corderos, como hijitos suyos. Además, Él deja y va por la que se pierde, por la perdida, por la perniquebrada. Él es el buen pastor. El buen pastor dice que Él da la vida por su rebaño. Bendito sea el Señor. Del verso 12 al 17, estos versículos describen la gloria del Señor, su grandeza, su infinito poder y sabiduría, su poder ilimitado, ¿verdad? Como hemos leído ahí en el versículo, ¿verdad? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Verdad? Verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Verso 16, ni el Líbano bastará para el 17, como nada son todas las naciones. Es decir, su poder es ilimitado, su poder es infinito, pero su sabiduría también es inescrutable. Y se detalla en el 13 y 14. ¿Quién enseñó? Ahí está hablando de sabiduría, de enseñanza. ¿Quién enseñó? Ya no de poder. Os doy estos datos para que conozcáis este capítulo bien. Enseñanza, conocimiento. ¿Quién enseñó? ¿Quién enseñó? Es el verso 13 y el verso 14. ¿A quién pidió consejo? Su sabiduría. Su sabiduría lo sobrepasa todo. Lo sobrepasa todo. Su poder es infinito, pero su sabiduría es inescrutable. Y ahora, evidentemente, daros cuenta del texto que le sigue. Por eso va a decir el Señor, si yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, estoy mostrando lo que estoy mostrando, soy quien soy, verso 18 en adelante, ¿a quién me haréis semejante? Por favor, ¿a quién me haréis semejante? ¿Entendéis la línea de pensamiento escritural desde una manera exegética y homilética? Toda la estructura del texto. ¿A quién me haréis semejante? Si yo soy el que tiene un poder ilimitado, si yo tengo una grandeza inescrutable, yo soy el Dios de los cielos, soy el eterno, soy el infinito, soy el todopoderoso, el omnisciente. ¿A quién me podéis comparar? ¿A quién me podéis comparar? Por favor, qué insensatez humana. ¿A quién me podéis comparar? ¿A quién me haréis semejante? No, es que yo tengo, no es que a mí me dijeron, no es que, sí, el Señor sí, pero yo también voy, no sé qué. Yo tengo, aparte del Señor, yo tengo también mi estampita, pero bueno, sí, yo voy, pero tengo esto, tengo aquello, tengo... No sé, es que mi vecina, es que mi vecino, es que... ¿A quién me haréis semejante? ¿A quién me podéis comparar? ¿Qué imagen le compondréis? Qué absurdo. Qué absurdo es el hombre. Qué absurdo es el hombre. Después lo que Dios está diciendo, está compartiendo. ¿Cómo puede el hombre, siendo creado y a su vez no siendo nada ante Dios, crear o hacer un Dios? ¿Verdad? Qué insensatez del hombre, que seamos capaces de crear dioses y de llevarlo en un bolsillo, de llevarlo en la cartera, de llevarlo en una cadena o de ponerlo en una pared, de arrodillarnos delante de dioses creados por aquellos que no somos nada. Por aquellos que no somos nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué insensatez más grande?
O que le pidamos consejo a seres que no son nada y que no tienen una sabiduría inescrutable como el Señor, ni tienen un poder ilimitado como el Señor. Quiero decirte algo, querido hermana y hermana. Soy pastor y hay hermanos que me llaman, que tenemos citas para pedir consejo. Amén. Pero te digo una cosa. En nosotros los pastores siempre va a haber muchos de nosotros propios. Y nos vamos a equivocar más de una vez, más de 2 y más de 10. Pero te digo algo, el mayor consejo es el que tú puedes encontrar en la palabra de Dios. El que tú puedes encontrar en la palabra de Dios. Que nadie te diga lo contrario, ni que nadie te engañe con lo contrario. La palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahí te vas a encontrar todo el consejo de Dios. No vayas a ningún sitio. Ahí tienes todo el consejo de Dios. Ahora, si el pastor es un poco sabio, lo que te va a llevar es a la palabra de Dios. Amén. Para que tú recibas el consejo de Dios, el pastor te va a llevar a la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿A qué pues haremos semejante? Dios, el creador y sustentador de todo, tanto de los espacios visibles como de los invisibles. Y acabo aquí, mira el verso ya 26, porque dejamos los que quedan para la semana que viene. Y aquellos que nos ven, y aquellos que estáis, pues venid, y aquellos que nos ven, pues que vean la semana que viene para finalizar este capítulo 40, lo que el Señor va a decir en estos últimos versículos. Pero dice, verso 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aleluya. Dios es el creador y sustentador de todo, tanto de los espacios visibles como invisibles. Por eso Él es el único que puede dar fuerzas al cansado y hacer levantar a los que caen. Dios es fiel y sostiene y da vigor al alma cansada, fuerzas, y nos fortalece de manera espiritual. Como le he puesto de título, recibe, ¿verdad? Recibe fortaleza espiritual. Y acabo, querido hermano y hermana, que hay ocasiones en que la desilusión en nuestra vida hay, ¿verdad? Ocasiones que en nuestra propia vida está la desilusión, como decía al principio, la desesperanza, el agotamiento, se apoderan de nosotros y sentimos una pesada carga que no nos deja seguir hacia adelante. Nos paraliza, nos deja parados. Cada uno de nosotros conocemos de estos momentos en que nos sentimos sin fuerza para enfrentar los problemas de la vida cotidiana y nuestra vida cristiana de manera comunitaria. Son momentos en los cuales podemos decir como el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, o como el profeta Elías, sentarnos bajo el enebro y decirle el Señor, basta ya, oh Señor, o quítame la vida. Realmente hay momentos en la vida en los cuales Dios nos parece remoto, alejado, desinteresado. Aún la Biblia parece que no tiene sentido para nosotros. Pero Él dice, el Dios de los cielos, el infinito, el eterno, el creador de los espacios invisibles y visibles, consolaos, porque yo estoy con vosotros. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las orejas. Yo soy el que renuevo, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy vigor y ánimo al cansado. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y querida hermana.